Buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual correspondiente al mes de octubre de 2025. Sean ustedes bienvenidos. A la distancia, quiero saludar a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Les seguimos invitando a integrarse a nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Recuerden los beneficios que pueden obtener al pertenecer a nuestro grupo, desde completar los puntos para la recertificación. Enviamos su papelería, estamos al pendiente de ella y esperamos a que llegue el diploma y se los entregamos personalmente. También pueden obtener descuentos en los eventos que realiza nuestro colegio. Y aparte participar en estas sesiones mensuales, que todas son de gran calidad, y tenemos la oportunidad de convivir con amigos después de cada una de las conferencias. Quiero recordarles de nuestro próximo evento ya a 15 días, el curso de actualización en pediatría hospitalaria será los días 30 y 31 de octubre en el auditorio del Hospital Ángeles Valle Oriente. Tenemos 16 conferencias con profesores reconocidos, 2 de ellas son internacionales y contamos con aval del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría de 8 puntos. Los esperamos. También el Colegio de Pediatría, a través del capítulo Guadalupe, está invitando al 10º curso Pediatría para Médicos Generales y Familiares. Esta vez se realizará en el auditorio Oca Medical Center el día 15 de noviembre. Y por último, también a través del capítulo San Nicolás, este año se realizará el curso El mundo de la alergia alimentaria en pediatría, un enfoque multidisciplinario. Se realizará el día 13 de diciembre en el auditorio Doctor Hospital Auna de Galerías. Así es que tenemos 3 próximos eventos para que vayan separando sus fechas. También hoy quiero comentarles de la convocatoria que habíamos emitido para la vicepresidencia del Colegio de Pediatría de Nuevo León. En este momento se encuentra vacante, no hubo candidatos. En los meses siguientes, de acuerdo a las indicaciones y consideración de la nueva presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, la doctora Nelly Genoveva García Blacaller, se decidirá enviar una nueva convocatoria para este puesto. Toda la información de nuestros eventos las pueden encontrar en nuestras redes sociales o hablar por teléfono a las oficinas del Colegio de Pediatría. Ahora, continuando con la actividad y participación de los residentes de pediatría y de especialidades, quiero presentarles a la doctora Citlali Karina Vargas Nieto. Ella es residente de primer año de la especialidad de neonatología de Christus Muguerza, Hospital Conchita, quien nos presenta el caso clínico de hoy. Agradezco el apoyo a su profesor titular, quien continúa impulsando el crecimiento de ellos hasta aún después para participar en estas sesiones. Le damos la bienvenida a la doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora, por su presentación y a todos pues, por acompañarnos el día de hoy. Pues como ya me presentó la doctora, yo soy residente de neonatología del Hospital Conchita de primer año y pues hoy les vamos a presentar un caso clínico de un paciente que tuvimos en nuestra unidad. Bueno, pues iniciando con los antecedentes de este paciente,
Es hijo de una madre de 19 años y un padre de 27 años, ambos aparentemente sanos. No se comentó pues un antecedente de relevancia, igual en la familia solamente pues antecedentes crónico-degenerativos, pues nada, además algo relevante pues no se encontraba. Cursa con primera gesta, niega algún otro antecedente. Dentro de sus antecedentes de control prenatal, se nos menciona pues que inició su control prenatal a partir de las 6 semanas de gestación. En total cursó con 9 consultas y pues dentro de su control refiere consumo de multivitamínicos, así como aplicación de vacuna únicamente de TDPA e influenza a las 20 semanas de gestación sin algún antecedente. Se realizó ultrasonido genético a las 13 semanas de gestación, el cual se reporta verbalmente normal, no se reporta pues alguna alteración y además cuenta con una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, la cual se reporta igual normal. Tiene antecedente de cursar con una infección de vías urinarias a las 12 semanas de gestación, la cual tuvo tratamiento y cuenta con un examen pues general de orina de control, el cual se reporta normal. Y además un urocultivo a las 24 semanas, el cual pues se encuentra negativo. Dentro de sus antecedentes durante pues su control prenatal, en los ultrasonidos que se realizó a partir de las 31.4 semanas de gestación, en el ultrasonido obstétrico se reporta un peso bajo, un peso fetal estimado de 1520 y pues a partir de esta semana se comienza pues ya como a estudiar y pues se observan pues factores de riesgo. Por esta razón se inicia un esquema de maduración pulmonar con dexametasona y pues continuó con sus controles siguientes. A las 32.5 semanas se realiza nuevamente un ultrasonido obstétrico, se reporta un peso de 1.600 gramos y en esta ocasión se valora una interconsulta con materno-fetal con ultrasonido Doppler pues para continuar su abordaje. A las 34 semanas de gestación se realiza esta valoración por materno-fetal y dentro de este ultrasonido, pues lo relevante que se nos comenta a nosotros como, pues que nos llama la atención como neonatología, dentro de estos hallazgos nos mencionan una ventriculomegalia, unilateral derecha, la cual se reporta como leve, además de una flujometría Doppler anormal y también pues el hallazgo de calcificaciones periventriculares. Entonces pues por estos hallazgos y al ser un producto pues pretérmino es que se nos notifica a nosotros para pues el seguimiento del bebé. Se sugiere desembarazo en las próximas 48 horas, lo cual ocurre y pues se programa para una cesárea. Se presenta con nosotros en nuestra unidad y pues nace un producto único masculino de 34 semanas el día 3 de marzo y pues al momento del nacimiento el producto pues respira y llora al nacer, solamente requiere pasos iniciales de reanimación neonatal, se otorga un Apgar de 8-9, no presenta dificultad respiratoria y pues por los antecedentes dentro de su control prenatal es que ingresa pues a nuestra unidad de cuidados intensivos. Dentro de su somatometría al nacer tenemos un peso de 1.630 gramos, el cual se encuentra pues bajo para la edad en un percentil 7, una talla de 41 centímetros en un percentil 2 y presentó un perímetro cefálico de 29 centímetros en el percentil 3.3. Entonces, pues por los antecedentes de relevancia se comienza pues el abordaje de este producto y pues nosotros como diagnósticos de ingreso pues inicialmente tenemos un producto masculino pretérmino de 34 semanas de gestación con un peso bajo para la edad gestacional y pues el antecedente de la ventriculomegalia, así como las calcificaciones y pues con el antecedente de una restricción del crecimiento intrauterino. En su valoración inicial dentro de su exploración física,
Pues por los antecedentes, pues tratando de descartar o de buscar características que se asocian a esto, pues destacando que neurológicamente el paciente pues no presentaba ninguna alteración, igual en tegumentos no había lesiones, no había petequias, la coloración pues era adecuada, no había pues visceromegalias. Lo único relevante pues la restricción del crecimiento, que teníamos pues un producto pequeño. Pues se realiza el abordaje de inicio, se solicitan laboratorios, se pues realiza la rutina normal de un recién nacido pues de protocolo, y pues dentro de esos laboratorios lo único que encontramos de manera inicial pues son unos leucocitos y unos neutrófilos pues disminuidos para su edad gestacional. En su primer día de evolución el paciente pues cursó estable, no requirió apoyo ventilatorio, hemodinámicamente pues igual estaba pues estable, no requirió algún manejo inicial y pues siguió en valoración. Dentro de su primer día pues se solicita la valoración por neurología pediátrica por los antecedentes, se realiza un ultrasonido transfontanelar y pues lo relevante para nosotros que pues coincidía dentro de los hallazgos prenatales que ya se nos habían comentado, la presencia de microcalcificaciones periventriculares, y además se observa el hallazgo de un quiste que pues posteriormente se valora. Se realiza la valoración por neurología pediátrica y pues igual dentro de su valoración no se encontraba pues algo anormal en ese momento dentro de neurología, y pues se sugirió el seguimiento para descartar una infección congénita y pues también descartar una posible enfermedad metabólica. Se sugiere realizar una resonancia magnética para pues complementar el estudio previo que ya teníamos, así como por los antecedentes y los hallazgos que ya teníamos, pues la detección de citomegalovirus urinario. Se realiza la resonancia magnética y pues hallazgos que nos llaman la atención, pues encontramos igual la presencia de los quistes, y se valora aquí en este estudio, pues encontramos que los presenta quistes intraventriculares y pues también las calcificaciones. Dentro de su abordaje también se solicita un panel Storch, el cual pues en este momento para pues el diagnóstico no era como pues determinante, entonces se continúa el estudio. Se solicita citomegalovirus por PCR cuantitativo en orina, y pues aquí es en donde detectamos el resultado, que presenta 34.749.000 copias. Además, por las características de la restricción del crecimiento, la ventriculomegalia, las calcificaciones, pues también se debe descartar el diagnóstico de dengue, zika o chikungunya, y pues estuvo negativo dentro de nuestros laboratorios. Entonces, pues ya con esto, por los antecedentes y pues ya con el resultado positivo, pues integramos el diagnóstico de un citomegalovirus congénito, y ya con este laboratorio pues se inicia el tratamiento. Nosotros a nuestro paciente se trató con valganciclovir vía oral a una dosis de 16 miligramos por kilo dosis, y pues el resto de su evolución intrahospitalaria cursó adecuadamente. La única pues eventualidad dentro del cuadro clínico que presentó fue una hiperbilirrubinemia que fue tratada con fototerapia, y pues siguió con su tratamiento. Dentro del control para el tratamiento con valganciclovir se solicitaron seriadas biometría hemática, así como carga viral sérica, pues para valorar la respuesta del tratamiento. Dentro de estos hallazgos se detecta una PCR cuantitativa sérica con 2.220 copias, entonces pues observamos que nuestro paciente tuvo una respuesta adecuada al tratamiento, así como una evolución pues clínica igualmente adecuada. Dentro de sus laboratorios, por el tratamiento que presenta, pues hay que descartar la presencia de trombocitopenia, alguna alteración en enzimas hepáticas, además de anemia o leucopenia, la cual pues no cursamos con esa eventualidad de nuestro paciente. Posteriormente, pues ya continúa con su tratamiento de valganciclovir,
y pues ya cursa con una evolución adecuada, logra egresarse. Dentro de su evolución mantuvo pues estable, no hubo como alguna otra eventualidad. Entonces pues se egresa, se va pues a domicilio con padres, y dentro de su seguimiento, por los factores de riesgo que puede presentar por el diagnóstico que tiene nuestro paciente, pues es importante que siga su seguimiento por neurología pediátrica, tanto infectología, audiología y oftalmología, para descartar pues las principales complicaciones que tienen este paciente. En nuestra unidad se valoró por oftalmología, se descartó una corioretinitis, que es lo más frecuente que puedan presentar en este nivel. Entonces pues siguió con su seguimiento por consulta. Y pues dentro de la evolución de nuestro paciente se egresó nada más pues por seguimiento en consulta, y pues vimos que hubo una adecuada respuesta pues al tratamiento. Y pues ya nada más para terminar, para hacer mención del día de ayer, que fue el Día Internacional de la Concientización para la Pérdida Perinatal y Gestacional. Listo, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Citlali la participación en el Colegio de Pediatría y le damos su reconocimiento. Muchas felicidades. Gracias. Ahora continuamos con nuestra ponencia principal y presentamos a nuestro profesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez. Él es médico, cirujano partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó la subespecialidad de alergia e inmunología clínica en el Centro Regional de Alergias e Inmunología Clínica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene doctorado en bioética en el Instituto de Investigación en Bioética. Es profesor del Servicio de Alergia en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador de investigación en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es vocal del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia y miembro del Comité de Entrenamiento y Educación de la Organización Mundial de Alergia. Es vocal del Comité de Ética en Investigación en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene su práctica privada aquí en Nuevo León y agradecemos que esté aquí el día de hoy con nosotros. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el recibimiento, y de verdad es un honor y es muy grato estar en este foro. Uno, porque de verdad, también como pediatra, es muy grato compartir siempre algo académico con colegas, también enfrente de mis maestros de mi formación como residente de pediatría. Entonces, de verdad que es muy, muy grato. De verdad me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, y igualmente con la doctora Dolores por su buen recibimiento y de toda su mesa directiva. Entonces, vamos a platicar el día de hoy un poco sobre las novedades y un poquito la perspectiva que tenemos nosotros por el uso crónico de los pacientes que estamos utilizando antihistamínicos. Entonces veremos una perspectiva algo interesante, y por supuesto hablando de todo el tema relacionado con la interferencia cerebral y cómo la fexofenadina logra tener muy buenos resultados en cuestión
cuestiones de eficacia y seguridad, para el cual también quisiera nada más dar mi conflicto de interés y agradecer a Sanofi Opela por la invitación el día de hoy a estar aquí con ustedes. Entonces, tendremos que hablar que parte de lo que trabajamos todos los días en la consulta de alergia, inmunología clínica, pues tiene que ver con la histamina. La histamina, así como puede ser nuestra amiga, nuestra defensora en frente de muchas reacciones de hipersensibilidad, también suele ser nuestra enemiga, porque así como lo mencioné, son reacciones de hipersensibilidad. Y ahí es donde existe el daño tisular, que es como le denominamos, pues el daño colateral, que ya hay daño tisular inflamatorio y eso nos da muchos más problemas y perpetúa el problema. Y aún así, cuando lo tomamos como parte de nuestra enemiga y que queremos contrarrestar sus efectos, pues también el uso de ciertos antihistamínicos suelen dar más problema. Entonces ahí es donde sí tenemos que poner atención especial sobre cuál es el mejor antihistamínico que pudiéramos ofrecerle. Casi siempre la pregunta abierta que nos dicen los pacientes, ¿cuál es el mejor antihistamínico? La respuesta de forma muy clara es, no hay uno mejor que otro. Tenemos que ver cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de nuestros propios pacientes y todos tendremos nuestra propia experiencia de decir, mira, esto les va mejor con esto o el otro. Sin embargo, si nos vamos un poco de evidencia científica de eficacia y seguridad, podemos resaltar puntos importantes de cada uno de ellos. Entonces, reconocer que la histamina dentro de todo su proceso bioquímico, pues es una amina biógena que actúa como molécula de transmisión de señal, que a final de cuentas eso es que lo que perpetúa la cadena inflamatoria como una forma del sistema inmunológico de contrarrestar ese ataque. Y también importante considerar que también tiene muchas funciones como neurotransmisor. Hablando un poquito de historia, las primeras descripciones que se tienen de la histamina están por los doctores Dale y Laidlaw, son unos médicos británicos que desde 1910 sus trabajos de descripciones de los efectos biológicos de la histamina. Sin embargo, se le acuña al doctor Daniel Bobet, que se le otorgó el premio Nobel de literatura de medicina en 1957, precisamente por el descubrimiento de los antihistamínicos. Entonces sus trabajos empiezan alrededor de unos 10, 15 años previos, pero en 1957 se les dio ese reconocimiento. Entonces un poquito también de perspectiva histórica, parte de lo que ya mencioné, pero lo importante es considerar que a partir de 1955 se empezaron ya a describir los efectos antialérgicos de los antihistamínicos H1 y no es hasta 1981 que es cuando ya se empiezan a sintetizar y a comercializar los antihistamínicos de segunda generación, que es en donde tenemos claramente nuestra atención especial. Y ya de forma mucho más reciente, ya alrededor de los años 2000, es donde ya se empezaron también a describir los nuevos receptores de histamina, los H3 y los H4, que aún todavía no están bien descritos cuáles son sus funciones específicas, hablando ya de una situación clínica y de bloqueo farmacológico. Entonces, si lo vemos desde esta situación, podemos ver que los 4 receptores de histamina, el 1, el 2, el 3 y el 4, tienen funciones específicas. Los H2 tienen que ver mucho con el tema gastrointestinal, secreción de ácido y también algo con diferenciación celular. Y ya vemos que, bueno, definitivamente yo creo que el prototipo que todos lo usamos por muchísimos años, la ranitidina, pues ya también está en desuso y ya está fuera un poquito del mercado. Sin embargo, también tiene muy buena efectividad y selectividad ese tipo de medicamentos hacia los H2. Los H1, como parte de la respuesta inmunológica alérgica, pues precisamente su intención es esa liberación de todos los mediadores inflamatorios adicionales, aumento de la permeabilidad vascular, para que eso traiga refuerzos al sitio de acción, para que haya más quimiotaxis, vengan más células, más moléculas, y eso pueda perpetuar el problema inflamatorio, digamos que el proceso inflamatorio que de entrada es para mantener la homeostasis y limitar el daño, pero en reacciones de hipersensibilidad nos da bastante problema. Los H3, regularmente asociados a funciones de neurotransmisión, cuestiones cognitivas, que regularmente están también en neurona. Ahorita veremos una tablita en las células donde están expresados estos receptores. Y los H4 también tienen que ver con quimiotaxis celular, mucho que ver con inmunomodulación, pero todavía está de verdad muy en pañales, todavía no le han dado específicamente funciones clínicas a nuestros pacientes. Entonces, lo importante de la histamina, que pues está contenida y almacenada en los gránulos citoplasmáticos de las células efectoras de las reacciones tipo 1, específicamente mastocitos y basófilos. Sin embargo, no es la única, hay muchos mediadores preformados que también se liberan dentro de esa cascada inflamatoria bastante importante.
Esa exocitosis, esa liberación constante, rápida y poderosa, lo más reconocido es mediada por la inmunoglobulina E, que todos sabemos ese proceso en donde hay un reconocimiento del antígeno y se libera de forma importante. Sin embargo, proteínas del complemento, ácido araquidónico, estímulos físicos y algunos medicamentos de forma directa pueden degranular al mastocito. Y en el sistema nervioso central, la histamina también se almacena en las terminaciones nerviosas como un neurotransmisor, también en conducciones de este tipo de señales. Entonces, reconocemos que la histamina tiene muchas funciones, pero aún así son pocos sus receptores. Pocos en el sentido del tipo de receptores que aún no estamos descubiertos, pero ahí es en donde nos dan los problemas, porque lo importante y lo que estamos tratando de resaltar es la selectividad que podemos demostrar con ciertos antihistamínicos para evitar que los pacientes puedan tener algún problema asociado a efectos colaterales. Entonces, considerar y nada más recordar que los receptores tipo 1 están en sistema nervioso central, en la vía aérea, en células epiteliales y también se expresan en muchas células efectoras. Los demás, los receptores número 2, pues ya sabemos en el tracto gastrointestinal y regularmente el 3 y el 4 en células también del sistema nervioso central y muchos otros en células derivadas hematopoyéticas. Lo importante y nada más recalcar 3 puntos muy importantes sobre el receptor de la histamina. Y esto es importante porque casi siempre se le asocia de forma histórica o a veces de forma coloquial que el antihistamínico es un antagonista del receptor, pero eso no es lo correcto. Aquí lo importante es ver y conocer que el receptor está conformado por 7 membranas trans, no sé, 7 proteínas transmembrana que tienen cierta configuración en cuestión de orden. Entonces, podemos destacar que este receptor está en constante movimiento. Esas proteínas se están moviendo de acuerdo a si el receptor se encuentra activo o inactivo y empiezan a cambiar esas proteínas de lugar hacia una configuración activa y una configuración inactiva. Entonces aquí lo podemos ejemplificar muy bien como pues literal están switchadas algunas de esas proteínas. Y una vez que ese receptor está activado, fosforila todas esas proteínas que terminan por activar sistemas de segundos mensajeros para que se empiecen a sintetizar mediadores proinflamatorios, específicamente la histamina. ¿Qué es lo que sucede con la histamina? Que cuando la histamina bloquea o se une a esas proteínas del receptor, me mantiene abierta esa configuración activa, la mantiene como el switch prendido, prendí la luz. Y ese flujo hace que la histamina los mediadores inflamatorios se estén liberando y dando más problema. Cuando viene el antihistamínico, tiene una alta afinidad sobre la conformación inactiva. Entonces me agarra esos receptores inactivos y me los mantiene inactivos. Entonces, de forma muy específica, tendremos que considerar que el antihistamínico es un agonista inverso del receptor de histamina, no un antagonista del receptor. Entonces, ya hablando un poquito ya hablando sobre los antihistamínicos, todos ya es bastante conocido que tenemos todas las familias que están descritas de forma de la cuestión farmacológica y considerar que tanto los de primera y de segunda generación pueden compartir mucha homología de acuerdo a las familias proteicas a las cuales forman parte. Entonces, nada más para que tengan esa perspectiva. Entonces, dentro de las indicaciones de enfermedades alérgicas, las que están bien reconocidas, que demuestran un alto nivel de eficacia clínica y seguridad a lo largo de los estudios, tenemos que es la rinoconjuntivitis alérgica y por supuesto la urticaria. Hay menos evidencia sobre el efecto de eficacia en algunas otras enfermedades alérgicas como dermatitis atópica, asma, anafilaxia, otitis, sinusitis, pólipos. Habrá algunas otras, pero las 3 principales son las que vemos en la columna izquierda. Las situaciones que también se pueden utilizar o se han intentado utilizar en algunas otras indicaciones que no necesariamente tienen que ver con problemas alérgicos, a los cuales tienen muy poca evidencia de eficacia y por supuesto también de seguridad, regularmente dirigidos a cuestiones del sistema nervioso central. Entonces, el CONGA fue un consenso de expertos que se juntaron en el 2003, en donde empezaron ya a estipular ciertas directrices en las cuales poder formular cuál es lo ideal en un antihistamínico.
Entonces, para empezar, tienen que considerar el concepto de la somnolencia subjetiva, lo que el paciente refiere, que si le da sueño o no el medicamento, que pueda o no alterar funciones cognitivas y psicomotoras, y todo esto también respaldado con la medición en imagen a través de tomografías de emisiones de positrones para poder ver la ocupación de esos receptores en el sistema nervioso central. Entonces, estas tres características desde ese consenso, da mucho pie a poder perfilar a cuál va a ser uno de los mejores antihistamínicos, hablando entre las dos generaciones, entre la primera y la segunda, dándole valor, por supuesto, a los de segunda generación. Entonces, aquí es donde empieza la batalla, porque si les pregunto de forma abierta, ¿qué usamos todos los días? Pues todos seguimos de repente usando los de primera generación. Y más porque estamos en un contexto en donde no tenemos más armas. Un paciente hospitalizado que no tiene tolerancia a la vía oral por cualquier indicación, pues nuestra única opción intravenosa parenteral terminan siendo los de primera generación. Entonces, eso es todavía ahí el reto que se tiene ahí por parte de la industria farmacéutica de poder vencer esa limitante, porque la idea es que se dejen de usar. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso del saber que vamos a usar. Entonces, un poquito de lo que encontré en la literatura, hablando sobre esta corte de médicos, sobre cómo fuera la prescripción, vemos que, pues, lo podemos ver, la difenhidramina intravenosa se lleva por mucho. El uso hospitalario, ¿verdad? Que es algo que se puede usar. Estos, obviamente, hay medicamentos, como es una corte canadiense, pues hay medicamentos que no tenemos nosotros disponibles. Y bueno, se utilizan a lo largo de todos los grupos de edad. Es algo bastante común que se sigan prescribiendo. Igualmente, en una corte de Corea podemos ver que, bueno, las buenas noticias es que los de segunda generación son los que también están, pues, por arriba del 80%. Y una ligera tendencia hacia la baja de los de primera generación, que eso también es parte de lo que se quiere a lo largo de todos los esfuerzos que hace la Organización Mundial de Alergias. Hablando también de esta corte que encontré en una población de Turquía, en una corte hospitalaria, vemos la prevalencia del uso de los antihistamínicos de primera generación, que todavía en 5.4% en los niños se siguen prescribiendo antihistamínicos de primera generación, y hacen ellos en su discusión del artículo que es en el ambiente intrahospitalario, que igual no hay otra opción y esa es una limitante a nivel global. Entonces, hablando de forma muy específica, los antihistamínicos H1 de primera generación, sabemos que tienen una mala afinidad por los receptores H1, o sea, no son selectivos, terminan también bloqueando algunos otros receptores que nos dan también efectos antimuscarínicos, antiadrenérgicos alfa y antiserotoninérgicos. Atraviesa con singular alegría la barrera hematoencefálica por esa capacidad lipofílica que tienen los medicamentos, y eso les da mucha somnolencia a los pacientes. Igualmente también, ahorita lo discutíamos un poquito, porque a veces se tiene esa idea de decir, bueno, se lo damos al niño para que le dé sueño y no se rasque, que a lo mejor si lo usamos de una sola vez, pues está bien, sedamos un poquito al paciente y pasamos muy buena noche todos, pero no es sostenible. O sea, usarlo de forma regular en un mismo paciente, día tras día, pues esa alteración en la cuestión de la latencia del sueño me va a terminar dando problemas. Entonces, este artículo me lo encontré, se me hace bastante interesante. Estos autores hicieron una revisión sistemática y relacionaron el riesgo de utilizar antihistamínicos de primera generación con convulsiones en los lactantes. Entonces, todos los pacientes que ingresaron a un hospital por convulsiones no febriles, se echaron historia para atrás e hicieron un grupo obviamente temporal, y vieron que se asoció el uso de antihistamínicos de primera generación con 22% de riesgo de eso. Entonces hicieron pues una correlación que pues a mí se me hizo un poquito alarmante, porque pues los usamos todos los días. Entonces, nada más para tenerlo ahí en perspectiva, que es parte de lo que se empieza a tener ya más de evidencia para el desuso de los antihistamínicos. Entonces, la Organización Mundial de Alergias ya hizo su primer recomendación así bien tajante, de decirle a la difenhidramina muchas gracias, pero hasta pronto. O sea, ya no usarlo. O sea, ya es un posicionamiento muy claro en donde ahorita le ponen por la evidencia que existe de difenhidramina, pero eso va orientado a que prácticamente caigan en desuso los antihistamínicos de primera generación. Hablando ya de forma específica, los de segunda generación, también esta es una tablita de las recomendaciones de un consenso mexicano, pues poder considerar que pues los antihistamínicos de segunda generación son la primera línea del tratamiento de las reacciones alérgicas mediadas por histamina, por supuesto. Son bastante efectivos para aliviar rinorrea, estornudos y prurito.
tiene poca evidencia en cuestiones de congestión nasal. Hablando en el entorno de la rinitis alérgica, un esteroide intranasal, por supuesto, que tiene una eficacia mucho mayor, pero hablando de los síntomas irritativos secundarios a la liberación de histamina, son bastante eficaces. Pero esto es lo más importante, es la calidad de vida. Uno dirá, bueno, la rinitis alérgica no causa broncas, pero pues no te deja dormir. Y eso agrégale más cosas son cosas que impactan mucho en calidad de vida y es en donde tenemos bastante que actuar. Son de bastante buena tolerancia, mínimo paso de la barrera hematoencefálica, mínimos efectos adversos y lo importante también es la dosificación. Yo siempre de repente les pregunto a los alumnos, bueno, ¿quién ha tomado un Benadryl o una difenhidramina? ¿Te da sueño? Y hay muchos que me dicen que no. Le dije, pero es que no lo estás usando a la posología y a la dosis correcta. La difenhidramina, 4 a 6 horas. Estar tomándote una difenhidramina de 50 cada 4 horas, no vas a aguantarlo a lo largo del día toda esa sedación. Entonces también eso influye mucho en los factores propios de cada paciente. Entonces la idea es que una vez al día y el inicio de acción, eso también es un punto favorable a la segunda generación. Hablando de esa historia, podemos considerar que ya desde los 70 se empiezan a describir y se van pues bueno, ahí sintetizando nuevos. Y lo interesante de la fexofenadina, que pues es hasta cierto punto mucho más reciente, estamos hablando de los años 90, pero termina siendo un prometabolito porque viene regularmente derivada de la terfenadina. Entonces la terfenadina, que ya no está en uso, se metabolizaba y se convertía en fexofenadina. Que ahí es importante también, siempre comparto la idea de que la farmacología es bien importante. Hablando de un caso muy específico, todo el mundo dice, bueno, pues loratadina se convierte en desloratadina. Y también hay antihistamínicos más nuevos, hablando de forma comercial, por ejemplo, la rupatadina. La rupatadina se metaboliza en hígado y se convierte en desloratadina. Entonces, a final de cuentas, terminamos utilizando el mismo medicamento. Entonces, hablando de forma específica, fexofenadina es un profármaco, ya es el metabolito activo y ya está descrito ya desde estos años. No es sedante. Su acción rápida, 30 minutos y prolongada. Ahorita les voy a poner un artículo que encontré bastante interesante. Es altamente selectivo a los receptores y no tiene efectos anticolinérgicos ni alfa-adrenérgicos. Y lo importante también, que le da mucho valor en pacientes cardiópatas, tanto adultos y también como niños, porque sabemos que varios de los efectos es precisamente la prolongación del QT en el corazón, para los cuales también fexofenadina tiene un muy buen perfil de seguridad con eso. No atraviesa barrera hematoencefálica, ahorita vamos a ver otro estudio relacionado con eso, el intervalo QT, y tanto la dosis de 120 como la 240, hablando en subiendo dosis, y ahorita les voy a platicar también una perspectiva de dosis, pues también ya ha tenido bastante respaldo científico que a largo plazo, pacientes que lo pueden usar durante meses. El efecto máximo lo podemos alcanzar entre las 2 y 3 horas, incluso hasta las 12 horas, y lo importante también es que no causa ningún efecto de intolerancia, que lo podemos usar también a largo plazo. Importante nada más de su farmacocinética, podemos considerar que es realmente mínimo lo que se puede metabolizar, no me satura toda la actividad del citocromo P450 y su vida media, a final de cuentas, es bastante buena y razonable para poder dosificarlo una vez al día y su excreción es principalmente por el tracto gastrointestinal. Entonces, todo esto me da bastante buen perfil de seguridad, también por supuesto de eficacia, y cosa también importante que con algunos antihistamínicos lo podemos ver, que la alimentación sí me influye un poquito en la absorción. Fexofenadina realmente no tiene ningún problema asociado con la absorción. Esto también es algo que me gusta mucho resaltarlo, porque la fexofenadina ha resultado y ha demostrado que tiene también efectos inmunológicos. Y eso me da también un valor más en el sentido de cuando hablamos de enfermedades precisamente que tienen que ver con el sistema inmunológico. Primero, que también se ha demostrado en ciertos estudios la liberación espontánea de interleucina 6. Interleucina 6 es una citocina proinflamatoria que también tiene poderes quimiotácticos, de que se vengan más células a trabajar. Y de igual forma interleucina 8 y los factores de crecimiento de granulocitos. Tiene que ver mucho también con el reclutamiento de granulocitos. Para lo cual también me inhibe la expresión del ICAM1. ICAM1 es una molécula de adhesión que está en el endotelio, que es la que me ayuda a que las células puedan extravasarse. Entonces, eso también ayuda a controlar mucho el proceso inflamatorio. Entonces, tiene un buen perfil también de eficacia inmunológico. Entonces,
ya existe cada vez más peso científico y de muchos consensos de organizaciones nacionales e internacionales en que fexofenadina es una muy buena alternativa por la alta selectividad y también por la cuestión de que no existe interferencia cerebral, hablando un poquito sobre cuando que no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí la situación es que las dos, estamos hablando cuando es, digamos que las indicaciones que son de acuerdo a lo aprobado. Lo aprobado específicamente lo tenemos en rinitis alérgica y lo tenemos también en urticaria, pero de repente los usamos en algunas otras condiciones. Igualmente con la dosis, porque específicamente en urticaria, la tendencia es cuadriplicar las dosis de los antihistamínicos. Y el cuadriplicarlo, pues se me sale del pool de eficacia y seguridad que COFEPRIS o FDA me lo aprobó. Entonces, esos datos de seguridad se me encuentran un poco perdidos, porque eso no los puede reportar de forma oficial una farmacéutica. Es algo que entre los colegas todos empezamos a ver y publicar datos de cómo les va a los pacientes. Sin embargo, aun y cuando cuadrupliquemos las dosis en pacientes con urticarias, se mantiene de forma activa la eficacia, hablando específicamente en piel, y de forma importante ese perfil de seguridad. Entonces, las dosificaciones, ya dependiendo de las indicaciones, pues están aquí mostradas. Es algo bastante sencillo, tiene una posología bastante cómoda. En los adultos es realmente una dosis diaria. En los niños sí lo dividimos cada 12 horas, un poquito por digamos, la tasa de excreción. Entonces, nada más se divide las dosis en la mañana y en la noche. Importante resaltar que también en pacientes geriátricos es una opción muy buena, por las cuestiones de que también no les causa sedación para que les aumente el riesgo de alguna caída y de forma importante también por el metabolismo hepático, más en esa situación. Lo único es que sí, temas de eliminación urinaria, hay un porcentaje que sí necesitaríamos nada más hacer un ajuste en pacientes geriátricos, pero pues no pasa de ahí. Importante considerar que si comparamos qué tanto me puede alterar el tiempo de latencia de la inducción del sueño, podemos ver que comparado con los de primera generación, pues está prácticamente a la par sobre ese tiempo de latencia del sueño cuando no se utiliza medicamento que cuando se utiliza la fexofenadina. Entonces, asociado por supuesto a los de primera generación, pues eso se los lleva de calle. Esto es lo que mencionaba hace poquito, perdónenme, las cuestiones inmunológicas, pero también consideren las dosis supraterapéuticas, que me da mucho más problema y mucho más efectos anticolinérgicos cuando utilizamos los de primera generación e inclusive algunos otros de segunda generación. Sin embargo, fexofenadina es el que se ha mantenido aún en dosis cuádruples diarias, que son las recomendadas en pacientes de urticaria, se mantiene con un buen perfil. Y estas revisiones sistemáticas también comparado sobre el efecto que pueden tener en primera instancia los efectos colaterales cuando se compara la fexofenadina con algunos otros antihistamínicos de segunda generación, pues está bastante equilibrado. O sea, no hay una tendencia clara específicamente hacia el medicamento, pero es muy equiparable contra todo el grupo los de segunda generación. Pero hablando un poquito sobre qué tanto, porque así es como se puede demostrar qué tan rápido actúa un antihistamínico, es inducirle un nabón por liberación de histamina al paciente con un reactivo de histamina y darle el antihistamínico. Entonces aquí fexofenadina es el que tiene el mayor tiempo de supresión de un nabón. Y bueno, esto también hablando un poquito sobre las comparaciones de los efectos colaterales ya de forma específica, comparado los de segunda generación contra los de primera. Y justamente esto es lo que les mencionaba, una vez que se induce un nabón en piel, poder ver en cuánto tiempo se suprime ese abono, o al menos el eritema, que también se toman esas dos mediciones, los milímetros de eritema y los milímetros del abono. Podemos considerar que una vez inducido ese abono, fexofenadina fue el que con mayor tiempo, 30 minutos después, fue el que mayor representatividad junto con la desloratadina en los primeros 30 minutos, pero igualmente se mantiene, esto sí de forma significativa, hasta una hora después. O sea que si traspolamos, me empieza a hacer un muy buen efecto alrededor entre los 20 o 30 minutos, pero su pico máximo es a la hora. Entonces, hablando en el contexto, los pacientes que los utilizamos con fexofenadina les va bastante bien con la supresión de los abones cuando los utilizamos en pacientes con urticaria crónica. O bueno, o aguda, cualquiera de los dos. Este artículo está bastante interesante porque no podemos también nosotros
pues escondernos de la contaminación. Entonces, este es un artículo que se publicó y es una corte de Canadá, en donde a los pacientes los seleccionaron. Para empezar, tenían que ser alérgicos a un polen, el de la artemisa. Entonces, a esos pacientes los expusieron al polen en una cámara cerrada, luego les dieron un periodo de washout del medicamento, lavado de medicamentos para no tener nada circulando. La intervención, segunda intervención, es exponerlos nuevamente al polen a los cuales son alérgicos y ponerles humo de diésel. Estuvo ahí medio ahí la situación de la cuestión de la ética y que tanto los exponer, pero bueno, fueron ahí aprobados. Pero los encerraron en una cámara cerrada con humo de diésel y con polen de la ambrosía. Y luego les dieron fexofenadina y placebo. Y todo esto un poquito con el tema hablando de los potenciales efectos que tienen inmunológicos. Y se vio que cuando, comparado con el placebo, la fexofenadina tuvo muy buenos reportes de mejora de síntomas asociado a los pacientes que tienen esa, digamos que, esa exacerbación de síntomas asociados a la combinación con la contaminación. O sea, porque si comparo con el puro polen o el polen con contaminación, la fexofenadina tuvo muy buenos efectos controlando síntomas asociados también a la contaminación. Porque también nos va un poquito en contra, porque todos nuestros pacientes pues están bien emproblemados de la rinitis por la contaminación. Hay mucho, pero esto está bastante interesante. Y este último artículo, hablando también sobre un posicionamiento, hablando sobre cuál es esa penetrancia que tiene el sistema nervioso central de la fexofenadina, vemos que comparado con algunos otros, tanto de primera y de segunda generación, fexofenadina, incluso a dosis bajas, un poquito más altas, tiene un porcentaje mucho menor de ocupación de los receptores que están de forma intracerebral. Y eso, por supuesto, cuando se empiezan a hacer todas esas, los PET scan en todos los pacientes con un marcador trazado para poder ver qué tanto se pueden ocupar. Entonces es algo bastante interesante y ya también concluyen estos autores que, pues, respaldando un poquito sobre todas los efectos que está teniendo la fexofenadina en cuestiones cognitivas y en cuestiones de funciones específicas con la penetrancia en el sistema nervioso central. Estos mismos autores hicieron la comparación sobre unos estudios que hicieron sobre qué tanta la cuestión de la disminución de los reflejos al momento de estar manejando, bajo los efectos, 1, de un placebo, 2, de la fexofenadina y de alcohol. Entonces, haciendo esos modelos, vieron que de forma importante no hubo deterioro relevante en lo que un paciente, o bueno, el modelo que se utilizaba, en la reacción en el control del carril. O sea, que entre placebo y fexofenadina prácticamente era eso mismo. Pero ya si lo combinaban con el alcohol, de forma principal, pues no había tanto problema. Pero ya en desempeños secundarios del control del carril o un vehículo que está como obstáculo, pues sí, el alcohol, pues bueno, definitivamente sobra la evidencia de saber que no es buena combinación. Sin embargo, es bastante interesante este estudio. Entonces, ya nada más por cuestiones de finalizar, los puntos importantes del perfil que tiene fexofenadina. Entonces, recordar que para que un antihistamínico cause sedación, debe de atravesar la barrera hematoencefálica. Y eso es por su característica lipofílica y que aparte hay otro mecanismo a que ciertas proteínas, las glicoproteínas P, también se encargan de irme sacando esos medicamentos. Eso es como un mecanismo de defensa. Entonces, pues si no me las activa, si no activa esas proteínas, pues el medicamento sigue estando cruzando la barrera hematoencefálica. Entonces, los antihistamínicos de primera generación son bastante lipofílicos, por lo cual cruzan de forma constante la barrera hematoencefálica. Y todo eso causa sedación, alteraciones psicomotoras y deterioro cognitivo. Y la fexofenadina tiene una permeabilidad pasiva bastante baja a través del endotelio cerebral y eso activa todas estas glicoproteínas que, por si se me escapó alguna, esas proteínas pues las van a echar fuera, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Y todo esto respaldado como en uno de los estudios que les puse aquí previamente, pues con todas las cuestiones de imagen con la tomografía que tenemos. Entonces, fexofenadina representa el estándar de referencia para los antihistamínicos no sedantes. Buen perfil de seguridad, buen perfil de eficacia. Para lo cual,
todo paciente que requiere o que tenga alguna alteración o al que nos preocupe no alterarle alguna situación de alerta, rendimiento cognitivo, fexofenadina cumple bastante bien con este papel. Para lo cual agradezco mucho su atención. Les presento parte del equipo de los que estamos en el Centro Regional de Alergia, Inmunología y Clínica en el Hospital Universitario. Entonces, estoy a sus órdenes ahí en el departamento. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Mancuset la participación del día de hoy y que quiero preguntarle si tienen alguna pregunta para él. Sí, a ver, levante la mano. ¿Quién tiene pregunta? Muy bien. Muy bien. Solo porque estuvo bastante controversial lo de los estudios con diésel y luego estudio con alcohol, pero bastante bien, doctor, me encantó. Muy claro, muy específico y a lo que íbamos. No, ese sí fue un tema de discusión inclusive dentro del Congreso Internacional que fue a principios de este año en febrero con ese del diésel, porque les cuestionaron mucho. Pero pues todo protocolo pasó por un comité de ética hospitalario en Estados Unidos, en Canadá, entonces fue así como, y hay varios modelos, porque también hay varios que miden otras cosas, pero también con cuestiones de el humo de los incendios forestales. Entonces igual en cámaras cerradas ponen madera a que se haga humo y lo respire el paciente. Entonces es como un reto, porque también comparaban, bueno, pues qué de diferente es que te exponga al reto algo respiratorio a lo cual eres alérgico. Entonces ahí es donde hay medio, pero pues mire, a final de cuentas había consentimientos informados y todo, y pues bueno, la investigación clínica tendrá sus bemoles, pero bueno, está ahí reportado. Muchas gracias. No, al contrario. Muy buena su plática. Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, pues… Muy bien, si no hay más, agradecemos al doctor la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecer ya por último la participación del laboratorio Opela, quien nos ayuda a realizar el evento del día de hoy. Y le voy a pedir por favor a Verónica López Martínez, que es coordinadora de omnicanalidad de Opela, que pase a darles un mensaje. Buenas noches, en nombre de Opela les agradecemos mucho estar aquí y también les invitamos a responder esta pequeña encuesta. Es un QR, cualquier comentario, sugerencia o algo que nos quieran comentar, estamos abiertos a escucharle. Muchas gracias y que pasen buena noche. Muchas gracias. Y bueno, ya por último quiero no irme sin felicitarlos por el Día del Médico, el próximo 23 de octubre, y previamente el Día del Pediatra, el 20 de octubre. Felicitarlos a todos ustedes, los respeto, los admiro y les dejo un gran abrazo. Y por último, avisarles que la próxima sesión del mes de noviembre será el día jueves 13, para que separen la fecha. Muy bien. Entonces, los espero el día 13 de noviembre en este recinto. Gracias y buenas noches.